El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, que se alegren en el Espíritu todos aquellos que confían en el Señor. Dice el Salmo 5, versículo 12. ¿Y de dónde nace esa alegría de la confianza? Nace de la certeza de que Dios está con nosotros. Por eso, hoy en el Salmo 50, también escuchamos: crea en mí, Señor, un corazón nuevo, un espíritu puro, para cumplir tus mandamientos. Los mandamientos del Señor dan vida y esperanza al corazón. Cuando los mandamientos divinos van haciéndose parte íntima de nuestro espíritu y van entrando de tal manera en el corazón que nosotros los practicamos fielmente, ellos van purificando nuestras almas. Hoy se relacionan profundamente la primera lectura y el Evangelio. La primera lectura del libro del profeta Jonás en el capítulo 3 y el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11. Vamos sobre todo a centrarnos en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, que dice que Jesús comenzó a decirle a aquella multitud que se apiñó alrededor de él: la gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. No hay que pedir otra señal. La señal ya está dada. El misterio pascual de Cristo. Eso es lo que representa la señal de Jonás. Porque ¿cuántos días estuvo en el vientre del cetáceo? Es decir, de la ballena. 3 días. Es signo de los días en los cuales Cristo estuvo en el vientre de la tierra, podremos decir, como una Eucaristía de la naturaleza.
que transformó desde dentro la virtualidad del universo de tal manera que le dio un nuevo rumbo. Ahí es donde ha comenzado la fecundidad de la naturaleza. Cuando Dios en Cristo, por el misterio pascual de Cristo, comienza a renovar todo desde dentro. ¿Por qué asume nuestra naturaleza el Verbo de Dios? La asumió no solamente para hacernos uno con Él, sino para elevar todo hacia la comunión plena con su Padre, en un mismo espíritu. Por eso, unidos en Cristo, siendo hijos en Él, seremos verdaderos hijos de Dios. Esto encierra muchos misterios, porque para participar del misterio pascual de Cristo, necesitamos morir a todo lo nuestro y dejar que todo lo de Dios reine en nosotros. Dicho de otra manera, para que Dios pueda hacer con libertad su obra en nuestro espíritu, necesitamos negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz de Cristo. Eso es precisamente la esencia del mensaje de hoy. El retorno hacia Dios, dejar todo pecado, que como dice uno de los documentos del Concilio Vaticano II, que se llama Gaudium et Spes, que significa gozo y esperanza en el número 13. El pecado disminuye a la persona y le impide alcanzar la plenitud y la potencialidad hacia la cual está llamada. ¿Por qué el pecado es obstáculo para que nosotros podamos realizarnos en Dios? Porque el pecado nos aparta de la gracia. Y entre más reina en nosotros el vicio y el pecado, reina la muerte en nuestro espíritu. Por eso es necesario un retorno hacia Dios, una vuelta de todo nuestro ser para afianzarlo en Dios. Cristo vino para dar ese giro. Aquellos que estábamos tan lejos de Él, ahora estamos tan cerca de Dios. Por lo menos porque Cristo ya nos ha conseguido la salvación. Pero dentro de nuestra libertad está el acercarnos. Dentro de nuestra libertad está poner todo nuestro corazón en los bienes eternos o en el corazón del demonio. Solamente hay dos opciones, o Dios o el demonio. No hay un término medio. ¿Por qué no hay un término medio? Porque se es o no se es. O se es de la luz o de la oscuridad, de la gracia o del pecado. Por eso siempre hay que tomar una decisión firme, o de Dios o del maligno. Porque en la medida en que nosotros nos consagramos y ponemos todo nuestro ser en las manos de Dios, Él comienza a santificarnos. Él nos transmite de lo suyo para que nosotros podamos gozar en Dios.
Esto es muy profundo, porque si Jesús resucitó al tercer día, ¿qué significa ese tercer día? Significa día de gozo y de plenitud. ¿De qué nos habla vientre del cetáceo o vientre de la ballena y vientre de la tierra? ¿De qué nos habla? Nos hablan de profunda oscuridad. ¿A qué podemos hacer referencia en esos dos sentidos? Que bien podríamos aplicar a la tribulación. ¿Qué significa tribulación? Significa espina, porque tribulus en latín es espina. Es decir, cuando tu corazón es perseguido. O también pudiéramos aplicarlo al sufrimiento, que es también oscuridad. Pero hay algo muy especial en todo esto, porque tanto la tribulación o el sufrimiento en Cristo es transfigurante. Es decir, van dando un resplandor de resurrección al alma. El Padre Pío tiene unas palabras muy profundas a una de sus hijas espirituales, y él, refiriéndose a ella, le dice lo siguiente: no temas las tempestades del duro invierno, porque en la medida en que éste sea más duro, la primavera será más rica en flores y la cosecha más abundante. Es decir, entre más difícil es la prueba, más es el esplendor del Espíritu. Y podemos decir otra cosa más. Entre más dificultades hay para el corazón, podríamos decir que se purifica más en orden a una unión más profunda con el Señor. De esto habla precisamente San Juan de la Cruz cuando expresa su doctrina de las nadas, que ya profundizamos en cierta ocasión, que también es algo similar o algo semejante a las noches oscuras del sentido y del espíritu. Es decir, cuando se va purificando tu sentido exterior, tus sentidos interiores y tu espíritu, todo se va purificando. ¿Para qué es esa profunda purificación exterior e interior? Para que Dios pueda caber más en ti. Si Dios es infinito, nosotros somos limitados, entonces, para que nosotros podamos recibir una gracia abundante, necesita Dios provocar en nosotros un ensanchamiento del espíritu, una dilatación de nuestro corazón. Y eso solamente lo hace a través del crisol y de la prueba. Por eso bien podríamos considerar tanto el vientre de la ballena como el vientre de la tierra donde estuvo Cristo como un periodo de oscuridad. Pero esa oscuridad, ¿de dónde viene? Viene de una intensa luz. Cuando miras directamente al sol, ¿qué es lo que sucede? Quedas completamente encandilado. Y cuando vuelves a la realidad, no puedes ver con claridad. Eso es lo que sucede a tu espíritu.
Cuando Dios embiste el alma con su luz esplendente, tu espíritu queda en oscuridad, pero por los dones de Dios. Porque nosotros no estamos capacitados para ver esa luz tan radiante y unirnos a Él de una manera plena, si no es en la eternidad. ¿Cómo podríamos nosotros llamar a ese entrar en el misterio pascual de Cristo? Puede entenderse de dos modos: participar de la muerte y la resurrección de Cristo, pero también entrar al seno de Dios y renacer. Porque cuando nosotros entramos al seno de Dios, comenzamos a ser restaurados y a ser completamente nuevos. Y cotidianamente podemos hacer eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Ponte en presencia del Espíritu, invoca al Espíritu, únete en un mismo espíritu a Cristo y por Él háblale al Padre. El Padre, en su infinita bondad, te permitirá entrar en Él, en su corazón, en su vientre, en su seno, y ahí es donde nuestra vida comienza a rejuvenecerse, a florecer. Eso es un don de la gracia. Entrar al seno de Dios y renacer es simplemente, sin dejar de ser nosotros, participamos de lo divino, en donde lo humano es suavemente traspasado por lo divino, para iluminarte con su sabiduría, de la cual hoy nos habla este Evangelio que escuchamos. ¿Quién es el sabio por excelencia del Antiguo Testamento? Es Salomón, que significa en su etimología hebrea el pacífico o el que busca la paz. Sin embargo, una cosa es tener sabiduría, poseerla, y otro ser la sabiduría. Mucha diferencia. Por eso dice hoy Jesús: cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarnos. Porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. ¿A qué se refiere con esas profundas palabras? Se refiere a dos cosas muy importantes. La primera es: si escucharon con tanto agrado a Salomón, de tal manera que su sabiduría penetraba en el corazón de quien lo escuchaba, y por otra parte, aquellos que estaban tan lejos de Dios por la predicación de Jonás se convirtieron, Cristo es más que Jonás, porque Cristo es más que un simple profeta. Cristo es el Hijo de Dios. Pero ahí está precisamente el pecado del orgullo, de la incredulidad, de la cerrazón, de la obstinación. No dejar entrar a Dios en el corazón. Y por otra parte, Salomón. Salomón, que era tan grande y tan esplendoroso su reino, lleno de tanta sabiduría, sin embargo, en nada se comparó a Jesús. ¿Por qué no se comparaba propiamente a Jesús? Porque Jesús es la sabiduría misma. Y hay una gran diferencia y una gran distancia entre lo infinito y lo finito, entre lo grandísimo y entre lo pequeñísimo, entre la majestad y omnipotencia
y la debilidad humana. Por esa razón, Salomón muy pequeño, Jesús grandísimo. Él es el auténtico Salomón, porque Cristo en sí mismo no solamente trae, sino da la paz, porque Él la lleva dentro. Dice Hebreos 1:4, de distintos modos y de diferentes maneras, Dios habló a nuestros padres en otro tiempo por medio de los profetas. Ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio de su mismo Hijo, a quien constituyó heredero de todo el universo y por quien constituyó los mundos. Que María Santísima nos una a su corazón inmaculado. Ahí estaremos seguros y confortados. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.